¿Qué pasaría si cada libro en una biblioteca fuera completamente único y no siguiera un formato estándar? ¿Cómo afectaría esto tu capacidad para encontrar y organizar la información? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de PO de Dutin Academy, donde profundizaremos en la creación de clases, atributos y métodos en Python para el proyecto. Al finalizar, no solo habrás aprendido a implementar clases en Python, sino que también entenderás cómo organizarlas de manera eficiente dentro de un proyecto. Antes de sumergirnos en la codificación, organizaremos nuestras carpetas y archivos. Esta organización es fundamental para una buena gestión del proyecto y facilita la modularización. Aprenderás cómo estructurar tus carpetas para que cada clase tenga su lugar y cómo esto beneficia el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto. Luego, con el diagrama UML como nuestra guía, crearemos las clases necesarias para el proyecto biblioteca. Este proceso incluirá la definición de atributos y métodos para cada clase, asegurando que reflejen las funciones y responsabilidades identificadas durante la fase de análisis. Para finalizar, cada clase será desarrollada como un módulo independiente, lo que permite una mejor gestión del código y facilita la prueba de cada componente en aislamiento. ¿Estás listo? Comencemos. Muy bien, entonces antes de empezar vamos a minimizar nuestro navegador y vamos a organizar nuestras carpetas del proyecto. En este caso ya yo tengo varias carpetas que he creado en clases pasadas, todas estas que vemos aquí. Voy a crear una nueva llamada biblioteca. Dentro de esta carpeta voy a estructurar otra serie de carpetas. Dentro de ella vamos a crear la carpeta clases, donde vamos a guardar todas las clases que luego vamos a instanciar. Y ahora voy a abrir esta carpeta biblioteca con Visual Studio Code. Aquí, por ejemplo, le doy en mostrar más opciones y me sale aquí abrir con code. Voy a darle clic y aquí ya tenemos nuestro proyecto biblioteca con su carpeta clases. Dentro de esta jerarquía voy a crear el archivo main.py, que será mi archivo principal. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar todo este diagrama a nuestro código. Para eso voy a abrir mi carpeta de clases y voy a crear cada una de estas clases. Por ejemplo, la clase usuario, lector, préstamo, bibliotecario y libro. Entonces vamos a empezar. Vamos a crear aquí usuario. ¿Qué más tenemos por acá? Libro y préstamo. ¿Ok? Vamos a empezar primero por el usuario, que es una clase abstracta, es decir, no se va a poder instanciar. Recordemos que para crear una clase abstracta simplemente debemos importar de ABC la clase ABC y también el decorador abstract method. Creamos nuestra clase usuario herede de ABC y este puede tener un método constructor sin nada. Y ahora vamos a definir cuáles son sus métodos. Por ejemplo, tenemos actualizar datos, pero también tenemos los atributos nombre e email. Entonces vamos a agregar aquí los atributos nombre e email. ¿Ok? Muy bien. Y ahora el método. El método sería actualizar datos. En este caso sería un método abstracto, porque no lo vamos a implementar aquí, sino que se va a implementar en las clases que hereden de usuario. ¿Vale? Bueno, por el momento eso sería todo. Bueno, también tenemos un ID number, entonces vamos a colocarlo aquí, tal cual como está en el modelo. Si está en mayúscula, lo colocamos en mayúscula. Ok. Ahora procederemos a la otra clase. Vamos con bibliotecario. Bibliotecario hereda de usuario. Tiene un rol y tiene dos métodos. Entonces vamos a hacerlo. Creamos nuestra clase bibliotecario y esta va a heredar de usuario. Pero usuario en este caso está en otro archivo. ¿Cómo hacemos para heredar de una clase que se encuentra en otro archivo?
Bueno, normalmente esto se hace en la programación orientada a objetos y es dividir cada clase en su archivo específico. Porque bueno, aquí lo estamos haciendo de manera sencilla, pero esta clase puede ser tan extensa que va a tener muchos métodos y muchas líneas de código, y es mejor siempre separarla en archivos diferentes. Por eso hice esta jerarquía. Entonces, para traer la clase bibliotecario, perdón, para traer la clase usuario a este archivo, simplemente importamos from usuario, import la clase usuario. Este es el archivo que se llama usuario y esta es la clase. ¿Ok? Aquí nos sale clase usuario. Entonces, colocamos aquí usuario. Y ya estamos heredando. Ahora creamos el método constructor y sus métodos. En este caso sería, a ver, bibliotecario, registrar libro y eliminar libro. Vamos a agregar aquí, definir. Aquí nos falta un método, el cual debemos implementar. Si no lo implementamos, nos va a salir error. Recordemos que este es un método abstracto. Entonces lo voy a agregar aquí como actualizar datos. Y sabemos que ese es el método abstracto. Muy bien. Aquí podemos recibir self. Y ya tenemos los métodos definidos. Ahora vamos a nuestra clase lector. Nuestra clase lector sería lo mismo que bibliotecario. En este caso voy a importar esto. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y voy a crear mi clase lector. Y también voy a crear sus respectivos métodos. En este caso sería consultar préstamo, realizar préstamo y este atributo. Ok, aquí me faltó agregar el atributo rol en bibliotecario. Vamos a agregarlo aquí como un string. Y acá el atributo sería fecha registro. También como un string. Ahora tenemos de lector consultar préstamo. Recibir un self. Y también tenemos realizar préstamos. Vamos a ver, aquí por ejemplo recibe libros como parámetro y acá también recibe libro como parámetro. Este libro es de tipo libro. Entonces vamos a crear la clase libro para luego hacer la asociación con bibliotecario y también con lector. ¿Ok? Entonces vamos a ver la clase libro aquí. Class libro. Esperemos que no herede de nada. Efectivamente, es una clase independiente. Entonces no llevaría paréntesis. Y vamos a definir su método constructor. Aquí vamos a definir sus atributos. ISBN, título, autor. Tenemos también año de publicación y estado. Estado es, bueno, aquí no coloqué los tipos. En este caso sería string. Y en este caso también sería string. O podemos ponerlo incluso numérico. Manejar unos estados numéricos. ¿Ok? Luego también tenemos actualizar libro, que es un método. Muy bien. Ahora, como ya tenemos la clase libro creada, debe recibir el libro. Pero este libro es de tipo libro. ¿Ok? Ahora, no lo reconoce porque efectivamente la clase libro está en otro archivo y tenemos que traerlo. Entonces le voy a decir from libro, importar libro. Y esta línea de código también me va a servir para lector, ya que cuando hace realizar un préstamo, necesito el libro. Y es de tipo libro. Muy bien. Podemos ver la agilidad que tenemos para programar cuando tenemos el diagrama, es decir, ya tenemos prácticamente toda la estructura de nuestro código. Solamente falta escribirlo. Y esto es muy ágil. Siempre que tengamos
bien declaradas nuestras clases. Por ejemplo, ahora vamos con la clase préstamo. Entonces me voy para el archivo de préstamo y comienzo a crear mi clase. Verifico que no herede de nada, solamente tiene composición y asociación. Entonces voy a comenzar a agregar todos los atributos y métodos. Muy bien, aquí he terminado de escribir la estructura de mi código. Me falta importar la clase libro y la clase lector, ya que préstamo está asociada con esas clases. Entonces voy a decirle libro, import, libro. Y ahora from lector, import, lector. Muy bien, aquí ya tengo mi clase préstamo. Algo que me acabo de dar cuenta es que el ID de préstamo en este caso es público, pero en el usuario es privado. Quiere decir que debemos agregar la nomenclatura para privatizar este método. Y de esta manera ya tendríamos nuestros atributos privados también. Ahora lo que procede es comenzar a definir y a implementar cada uno de los métodos que hemos creado. Actualizar datos, registrar libros, en la parte de lector tenemos dos, en la parte de libro tenemos uno y en la parte de préstamo también tenemos uno. Y a definir los métodos constructores en caso de que también sea necesario, porque aquí los tenemos por defecto. Muy bien, entonces empezaremos por las clases más sencillas. Aquí, por ejemplo, ya terminamos con la clase usuario, se puede decir, pero para bibliotecario, por ejemplo, podemos empezar con bibliotecario incluso, vamos a hacerlo, ¿ok? No sé si necesitamos ver el diagrama, bueno, en este caso ya no. Vamos a implementar primero, vamos a crear este archivo como si fuera de prueba y voy a comenzar a instanciar esta clase bibliotecario. Esta clase bibliotecario debe recibir, aquí tenemos cuáles son los atributos de usuario. En este caso es el ID, lo vamos a generar automáticamente nosotros. Así que ese no. El nombre y el email. Entonces recibe el nombre y el email. Y acá también le pasamos el nombre y el email. Eso quiere decir que la clase usuario en el constructor debe recibir nombre e email. Y aquí inicializarlos. Vamos a agregar aquí self.nombre va a ser igual a nombre y self.email. Ahora, como ya lo estamos recibiendo en bibliotecario, bibliotecario además de nombre e email recibe el rol. Muy bien. Ahora vamos a inicializar el atributo que nos hace falta, que en este caso sería rol, igual al rol. El nombre y el email se instancian o se inicializan en la clase padre. Así que ya no hay que hacerlo aquí. Ok, vamos a ir probando. Por ejemplo, aquí vamos a crear un bibliotecario llamado Jesús. Tiene un email que se llama jesus@gmail.com y tiene un rol de admin, por ejemplo. Vamos a imprimir, no sé, b1.nombre, a ver si funciona. Y aquí nos está imprimiendo Jesús. Ok, vamos a ver si ya podemos ver que se inicializó el nombre. El email seguramente también, vamos a probar. Y a propósito también probamos b1.rol, que todos los atributos se hayan inicializado correctamente. Aquí podemos ver que sí fue correcto. Muy bien, vamos a proceder entonces con la implementación de los métodos. En este proyecto voy a estar trabajando con diccionarios porque son mucho más fáciles de manejar. Quiere decir que, por ejemplo, aquí estaríamos recibiendo, en este caso no es key ni value, estaremos recibiendo los datos que se van a actualizar. Esta data, variable data, va a ser de tipo diccionario. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ya yo creé mi objeto B1. Entonces, a B1 yo le quiero cambiar sus atributos. Si fuera a cambiarle un atributo sería súper fácil porque simplemente le digo B1, por ejemplo, nombre, igual al nuevo nombre, ¿cierto?
Pero en este caso, como ya yo tengo un método que se llama actualizar datos, yo podría hacer b1.actualizar datos y decirle, ¿cómo le digo qué atributo va a cambiar? Yo podría decirle, ok, me vas a cambiar el nombre, ¿cierto? Y le vas a agregar este nuevo valor, por ejemplo, Jesús Felipe, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo quiero cambiar varios atributos a la vez? Por ejemplo, el nombre y el email al mismo tiempo. Para eso voy a utilizar diccionarios. En ese caso, yo crearía un diccionario tipo como este que voy a crear ahora, llamado data, igual a, donde yo le digo, ok, el nuevo nombre va a ser ahora igual a Jesús Felipe y el email va a ser igual a jesusdh@gmail.com. ¿Vale? Ok, vamos a crear un método temporal simplemente para ir probando, mostrar. Algo que me muestre los datos. En este caso voy a imprimir aquí nombre, que sería igual a self.nombre. Agregar aquí un self y aquí vamos a ponerlo así. Voy a imprimir el nombre, voy a imprimir el email y el rol. De esta manera yo le puedo decir B1, mostrar datos o mostrar. Y luego de cambiar los atributos, actualizar los datos, le digo también B1.mostrar. Y de esta manera vamos a corroborar si los datos se cambian correctamente. En este caso voy a comentar primero estas dos líneas de códigos. Vamos a ejecutar y aquí tenemos que nos está imprimiendo Jesús, jesusgmail.com y admin, que son los datos que estamos insertando inicialmente. Ahora le voy a actualizar los datos. En este caso, para actualizar los datos, yo le digo, actualízame todos estos datos que van aquí. ¿Ok? Y acá, en el método actualizar datos, simplemente voy a hacer un for, donde voy a estar recorriendo el atributo y el nuevo valor de la variable data en ítems. Recordemos que ítems es un método que me retorna o me va separando la llave y el valor. En este caso, la llave se convertiría en el atributo y el valor, que viene siendo el nuevo valor que voy a insertar, iría en la clave valor o value. Y ahora le voy a decir y voy a utilizar una propiedad que me ofrece Python que se llama setAttribute. SetAttribute me dice, pásame el objeto que quieres editar, pásame el atributo que quieres editar y pásame también el nuevo valor. En ese orden, entonces yo le digo, ok, el objeto que vas a editar es este mismo. Y el atributo que vas a editar es este en el que estoy ahora mismo. Es decir, estamos en un for, quiere decir que estoy iterando. Y el valor que le vas a agregar es este valor. ¿Ok? Ahora vamos a probar, actualizamos los datos y luego mostramos nuevamente. Voy a agregar aquí un print para diferenciar. Y aquí tenemos nombre Jesús, jesús@gmail.com y admin. Y luego Jesús Felipe, jesusch@gmail y admin. Admin sigue estando igual porque no lo cambiamos. Si yo solamente le quiero cambiar el nombre, pues simplemente le envío esto. Y de esta manera ya cambiamos el nombre, el Gmail quedó igual y el rol también quedó igual. Y este va a ser el método que vamos a estar utilizando para cambiar los atributos de los usuarios. Entonces, como ya lo probamos y vimos que funciona, yo voy a borrar todo esto. Y creo que también voy a borrar esto de aquí. Y este sería nuestro método actualizar datos. Entonces vamos a aplicar este mismo método porque nos va a servir para la clase lector, donde dice, bueno, aquí no lo tenemos creado, hay que crearlo. Se llama actualizar datos. Podemos ver que hace referencia a nuestra clase usuario, porque es un método abstracto que está implementado allá. Entonces, vamos a tomar
todo esto y aquí vamos a recibir también la data que es un diccionario. ¿Ok? De esta manera ya tenemos actualizar datos tanto en bibliotecario como en lector. Quiere decir que esta parte ya la terminamos y acá también. Ahora, nos toca hacer el método de registrar libro, eliminar libro y por parte del lector consultar préstamo y realizar préstamo. Primero vamos poco a poco. Vamos a comenzar con bibliotecario. Vamos a hacer registrar libro y eliminar libro. Pero para eso ya tenemos que tener instancias de libro. Entonces, primero hay que definir muy bien la clase libro y todos sus atributos. ¿Ok? Vamos allá. Hago aquí la clase libro y comienzo a rellenar su método constructor. En este caso he añadido el atributo estado igual a 1. 1 va a ser que está activo, que está disponible. Y lo añado por defecto. Esto quiere decir que si igual cuando se instancie la clase no me pasan este atributo, yo lo voy a insertar automáticamente como un número 1. Y si me pasan ese atributo, pues yo tomo ese valor. Vamos a ver un ejemplo. Pero antes vamos a definir todos los atributos. Ahora vamos a crear un libro. L1 va a ser igual a libro. Vamos a pasarle todo. Y se viene, vamos a agregarle aquí un número así. Bueno, es tipo, en este caso es string. Es decir, que si estaba correcto como lo estaba escribiendo. Título. Vamos a poner un título aquí X. Autor. Solamente estamos haciendo una prueba, por eso estoy agregando datos aleatorios. Año de publicación, vamos a tener 2024. Y en este caso no le voy a pasar el estado. Ahora vamos a definir el método también, definir mostrar. Este método nos va a ayudar a ver si los atributos se crean correctamente. En este caso simplemente voy a mostrar dos atributos, el ISBN y el estado. Sé que si se insertan esos dos, pues los demás también. O al menos eso asumiré. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, L1 punto mostrar. Simplemente para ver si todo se está creando correctamente, no hay errores. Aquí estado 1. ¿Por qué estado 1? Porque ese es el valor por defecto que estoy agregando. Es decir, que si yo lo quiero crear con otro estado, simplemente le digo, mira, créalo con estado 0. Y de esta manera creo el libro con estado 0. Es un atributo opcional. Algo que no pasa como, por ejemplo, el año. El año es un atributo obligatorio. Por ende, cuando no lo paso, me sale un error. Porque ese sí es obligatorio. Entonces vamos a dejarlo así, tal cual. Y ya tenemos nuestro libro creado. Ahora regresamos a bibliotecario, ¿cierto? Aquí necesitamos a libro y vamos a realizar el método registrar libro. Para registrar libro vamos a tener que implementar una lógica simulando una base de datos, por ejemplo. En este caso yo voy a crearme una carpeta en donde voy a tener, por ejemplo, voy a llamarle simplemente database. ¿Ok? Va a ser la base de datos. Pero en esta clase mis bases de datos van a ser archivos JSON. ¿Ok? Entonces yo tendré aquí simplemente una base de datos llamada dblibros.json y aquí voy a guardar todos los libros que vaya registrando el bibliotecario. Así tendré mi base de datos actualizada. Ahora, ¿de qué manera se deben guardar los libros? Obviamente, sería un array y los objetos. Cada objeto sería un libro diferente, un libro con sus respectivos atributos. Ahora vamos a aprender cómo insertar estos objetos aquí en este archivo. Muy bien, para eso vamos a importar aquí la librería para manejar JSON. Se llama JSON. Cortamos la librería para JSON y utilizamos la sentencia with open. Vamos a abrir un archivo. Le pasamos la URL o el path donde está ese archivo. Ahora lo configuramos. Y el tipo de lectura que vamos a tener. En este caso sería R, que es de lectura. Solamente vamos a leer el archivo y todo lo que lea lo vamos a guardar en la variable file. ¿Ok? De esta manera,
Ahora le pasamos la ruta del archivo. Vamos a copiarla aquí. Copiamos la ruta y la pegamos. Vamos a ver si nos acepta las rutas relativas. Por ejemplo, yo estoy en bibliotecario, tengo que salir a clases, luego meterme en database, a ver, y luego irme a DB libros. Esta sería la ruta relativa. A veces Python tiene problemas para reconocer estas rutas, pero vamos a ver si lo hace. Luego de haber abierto el archivo, lo que vamos a hacer es en una variable libros, vamos a tenerlo aquí libros, y utilizamos la función JSONLoad para cargar ese archivo en formato JSON y pasarlo a un archivo manejable o en este caso un array de diccionarios de Python. Porque este archivo como tal no lo podríamos leer de la manera en como normalmente lo hacemos. Entonces, con esta sentencia, en nuestra variable libros, ya tenemos todos los libros enlistados en un array. Ahora puede que cuando hagamos esto ocurra un error. Entonces vamos a hacer aquí un try y un except. Vamos a intentar hacer esto. Y si sale algún error, vamos a tomar libros igual a vacío. Si ocurre algún error. Por ejemplo, uno de los errores que puede ocurrir es un file not found error. ¿Ok? Con esta línea de código o con este bloque de código estamos leyendo nuestro archivo. Ahora, después de haberlo leído, vamos a insertar el nuevo libro. Esto va a ser súper fácil porque simplemente tenemos que decirle libros, vamos a hacerle un append y vamos a añadir el nuevo libro. Pero aquí hay que tener algo en cuenta. El nuevo libro es un objeto de tipo libro. Y lo que nosotros estamos guardando en el JSON son diccionarios, no objetos. Recordemos que los objetos, de hecho vamos a imprimir esto aquí, print p1. Recordemos que los objetos se ven de esta forma. Esta información no nos sirve. Lo que nos sirve es ver el diccionario como tal. Para eso vamos a crear una función que nos retorne todos los atributos y valores de una clase o de un objeto en forma de diccionario. Para esto hay una función en Python que nos permite obtener en formato de diccionario todos los atributos y valores de un objeto. Por ejemplo, ya yo creé esta clase B1, más bien este objeto. Si yo quiero obtener ese objeto no de esta forma, sino en formato de diccionario, simplemente le digo vars y el objeto, en este caso B1, y de esta manera tendríamos este objeto ya creado. Quiere decir que aquí lo que vamos a añadir no es el libro, sino vars libro. Y así estaremos añadiendo el diccionario como tal y no el objeto. Ahora, una vez que hayamos añadido esto a la variable, tenemos que nuevamente escribir esos datos en el archivo JSON. Para eso vamos a hacer nuevamente un with open, la misma ruta, y aquí sería ya no R, sino W. La W indica que voy a escribir en ese archivo. Todo esto como file, y ahora vamos a escribir en el archivo. Para ese caso utilizamos el método json.doom. Le decimos que vas a escribir la variable libros que tenemos aquí en el archivo file con un ident igual a 4. Eso es la indentación que va a tener. Y de esta manera ya estaríamos escribiendo toda la información en el archivo. Vamos a probarlo a ver qué tal. En este caso, supongamos que lo que vamos a escribir es bibliotecario, un libro. Vamos a crear un libro. Vamos a irnos acá a la clase libro. Tomamos este de aquí, lo copiamos acá. Ya tenemos el libro. Ahora lo vamos a escribir. B1, registrar libro. Y le pasamos como parámetro el libro, en este caso L1. Vamos a probar.
Y aquí nos salió un error porque, bueno, no tenemos la ruta a la que vamos a escribir. ¿Ok? Vamos a eliminar todo esto que está aquí. Tener nuestro archivo vacío. Volvemos a ejecutar. Ok, aquí nos está diciendo que no reconoce el directorio. Vamos a escribir directamente la ruta para no tener problemas. Sería de esta manera y aquí sería de esta manera. Ejecutamos. Tenemos que un error que nos indica que no podemos utilizar este tipo de llaves. Vamos a cambiarlas todas. Bueno, en este caso voy a utilizar la función que tiene Visual Studio de reemplazar. Y en este caso voy a reemplazar todos los slash invertidos por un slash normal. Ok, guardamos, ejecutamos nuevamente y parece que ya leyó el archivo, pero tenemos errores es al momento de hacer la conversión. Vamos a ver qué está sucediendo. En este caso, una vez cargado el archivo, nosotros lo cargamos de esta manera. El error puede estar sucediendo porque este archivo lo tenemos vacío. Vamos incluso a simplemente añadirle unos corchetes vacíos y vamos a intentarlo nuevamente. En este caso vemos que el error ha desaparecido y es porque la función JSONLoad espera al menos algo y dejar el archivo vacío, bueno, en este caso insertó también lo que estábamos queriendo insertar. Aquí registrar libro hace todo el proceso de lectura. Luego, escribe ese archivo o ese libro que nosotros estamos queriendo registrar y lo coloca en el archivo. De esta manera, si nosotros dejamos de ejecutar el código, este archivo o este libro va a seguir estando allí, incluso si el código se deja de ejecutar. Vamos a registrar otro libro a ver si todo funciona correctamente. Aquí sería libro 2. Vamos a agregar 44. Aquí le voy a agregar, por ejemplo, esto. Y aquí sería 2020. Vamos a ejecutar nuevamente. Aquí lo que va a suceder es que se va a guardar también el libro 1. Ok, aquí le vamos a decir que guarde simplemente el libro 2. Ok, parece que ya lo ejecutó. Vamos a ver. Y aquí tenemos el libro 1 que se guardó primeramente y el que acabamos de guardar actualmente. Y ya tenemos una función que nos registra el libro en nuestra base de datos simulada, simplemente escribiendo en un archivo JSON. Ahora vamos a hacer enseguida la de eliminar libro. En este caso, para eliminar libro necesito el ICBN o ni siquiera eso, simplemente el libro de tipo libro. De esa manera sabré qué libro eliminar. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a abrir el archivo, voy a copiar este código, lo voy a pegar, lo voy a leer y una vez que lo haya leído, en este caso si hay un error, no voy a igualar libros a 0, sino que al contrario voy a imprimir un error. Vimos el archivo. Muy bien. Vamos a tener aquí, por ejemplo, return. A retornar un false para indicar de que no pudimos realizar la operación en caso de un error. De lo contrario, vamos a escribir una nueva variable que se llama libros actualizados. Esta variable libros actualizados ya no va a tener el libro que acabamos de eliminar. Vamos a hacer un generador donde tendremos libro y libro, es decir, el libro que estamos recorriendo en este array es igual al libro que nos llegó. Bueno, aquí tenemos que llamarlo de manera diferente. Vamos a poner delete libro, así. Va a ser el libro a eliminar. Y aquí tenemos que colocarle libro a eliminar. Pero recordemos que esto es un objeto y esto es un diccionario. Entonces, para hacer esta comparación, tenemos que utilizar vars para que compare diccionario con diccionario. Bueno, aquí haríamos un filtrado. En esta variable se guardarían todos los libros que no correspondan
a esta condición. La condición es que se van a guardar todos los libros excepto aquel que es igual al que queremos eliminar. Ahora vamos a escribir nuevamente en el archivo con la opción de with open. Ahora vamos a abrir este mismo archivo. Ok. En W porque vamos a escribir. Y ahora lo que vamos a escribir es un JSON dump libros actualizados es la variable que vamos a escribir en el archivo file con idem 4. A ver, tenemos libros actualizados. Vamos a corroborar. Vamos a imprimir aquí un mensaje que nos diga, por ejemplo, print, el libro se ha eliminado correctamente. Bueno, aquí tenemos que hacer una condición. Si libros actualizados sigue siendo igual a libros después de hacer el proceso, quiere decir, bueno, aquí sería la longitud. Len, longitud y longitud. Esto quiere decir que no se pudo eliminar el libro o no lo encontramos. Entonces vamos a imprimir aquí. Aquí ya retornamos un true. Perfecto. Parece que todo va a ir bien. Entonces vamos a eliminar un libro. Entonces ya tenemos 2 libros aquí. Voy a crear esta ventana. Voy a cerrar esta de acá. Y vamos a eliminar un libro. En este caso, bueno, la cuestión es que el programa ya se dejó de ejecutar. Y si nosotros le pasamos el objeto, Python no va a reconocer ese objeto en este diccionario. Sin embargo, él reconoce el ICBN. Entonces lo que tenemos que señalar es que tenga en cuenta es el ICBN, no el objeto. O sea, aquí estamos comparando a nivel de objeto. En este caso yo quiero que busque el ICBN, ISBN y en este caso también el ISBN. ¿Ok? Incluso deberíamos recibir aquí directamente el ISBN, SBN, y ya no va a ser libro, sino un string. Y de esta manera ya no necesitaríamos todo esto, sino simplemente la variable ISBN. ¿Ok? Y de esta manera ya simplemente le diríamos, ok, B1, elimina un libro que sea, por ejemplo, el 12344. 12344. Ejecutar. Aquí tenemos un error al eliminar libro. Vamos a ver, nos dice libros. La operación porque el archivo se cerró. Podemos ver que todo el archivo fue eliminado. Por ejemplo, aquí estamos leyendo el archivo. Parece que sí lo leyó bien porque no me imprimió nada por aquí. Vamos a corroborar. Vamos a escribir aquí libros actualizados igual a... Vamos a imprimirlo simplemente print libros. A ver si leyó correctamente el archivo. En este caso le voy a dar un control Z aquí. Ejecutamos nuevamente. Y podemos ver que en libros actualizados ya tenemos el nuevo libro. Este es el que queremos eliminar. En este caso ya no sería igual, sino diferente. Porque simplemente nos está guardando el que queremos eliminar, no los que queremos guardar. Aquí voy a actualizar nuevamente. Voy a decirle ejecutar. Ok, aquí ya me está guardando correctamente el que yo quiero guardar, que es el 12345, porque yo quiero eliminar es el 12344. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo estamos abriendo el archivo en modo escritura y estamos utilizando file, pero file es de tipo lectura. Es decir, tenemos que redeclarar la variable nuevamente, algo que se me estaba olvidando, porque este archivo no lo podemos escribir. Es decir, si yo le quito esto
estamos pasándole un archivo que leímos, lo abrimos en tipo lectura y aquí estamos escribiendo, entonces por eso es el error, porque no podemos hacer esa operación. Entonces, si yo le digo la nueva variable file ahora es de tipo escritura, entonces ya yo podría hacer esta operación. Vamos a ejecutar nuevamente. Bueno, en este caso hay que darle control Z acá para tener datos. Y aquí podemos ver que me eliminó directamente el que yo quería. Vamos a eliminar otro, por ejemplo, ese que está ahí que se dice 1, 2, 3, 4, 5. Ejecutamos nuevamente y efectivamente lo eliminó. Y así nos aseguramos que cuando elimine todos los archivos, nos deje estos corchetes vacíos. Siempre debe tener estos corchetes porque si lo quitamos ya podemos ver que nos sale un error al momento de leer el archivo. Y esto no debe pasar. Entonces vamos a dejarlo tal cual. Vamos a insertar este libro. Vamos a dejar de eliminar. Aquí insertamos 1. Ahora vamos a insertar L1 también. Y ya tenemos los dos libros insertados. Y ya podemos ver que nuestro método de eliminar libro, registrar libro y actualizar datos de la clase bibliotecario funcionan correctamente. Vamos a eliminar todo esto y aquí simplemente nos vamos a quedar con la clase. De esta manera pudimos ver cómo generamos una clase desde cero completamente funcional y ahora tenemos que hacer lo mismo con las otras clases. Obviamente la clase bibliotecario está escribiendo en un archivo JSON y tiene una lógica más complicada, pero las otras clases serán mucho más fáciles. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar la clase lector. Para eso vamos a ver cuál método debe ir desarrollado primero. En este caso, consultar préstamo sería después, ya que para consultar préstamo tendremos que tener préstamos generados. En este caso, nuestro método principal va a ser realizar un préstamo. Realizar un préstamo va a ser el primer método que vamos a realizar de esta clase. Entonces lo voy a colocar acá nada más por orden visual. Lo voy a colocar de primero y vamos a comenzar a desarrollarlo. Entonces lo que haremos será primero crear nuestro objeto lector. Para ello vamos a asignarle los parámetros como nombre y qué otro recibe. Por ejemplo, acá el usuario recibe nombre, email. Perdón, es acá, nombre, email. Entonces recibiría nombre, email y aquí le pasaríamos nombre, email. ¿Ok? Luego instanciamos nuestra clase lector. Vamos a poner L1 igual a lector e instanciamos nuestro objeto. Vamos a probar ahora para ver cómo funciona todo. Parece que no hay ningún error. Vamos a acceder a alguno de los atributos. L1. Perfecto, aquí ya nos está imprimiendo el atributo email. Eso quiere decir que no hubo ningún problema al instanciar nuestro objeto. Ahora, como ya tenemos nuestro objeto lector, vamos a hacer que ese lector realice un préstamo. Pero para realizar ese préstamo, primero tendremos que tener un libro. Vamos a instanciar un libro, de hecho, vamos a instanciar un libro. Por ejemplo, aquí tenemos L1. Aquí vamos a también tener L1, entonces vamos a nombrar esta como lector. Y la línea de L1 va a ser libro 1. Pero como aquí no tenemos la clase libro, ok, sí la tenemos. Entonces, sí, ya tenemos nuestro objeto lector y nuestro objeto libro. Eso quiere decir que ya un lector puede realizar el préstamo de un libro, por ejemplo. Vamos a ver. Debemos recordar que entre la clase lector y la clase préstamo hay una relación y es una relación que establecimos como asociación. Entonces tenemos que tener esto en cuenta para realizar nuestro primer préstamo. Entonces lo que voy a hacer yo aquí va a ser traerme la clase préstamo. Entonces vamos a decir from préstamo, import préstamo. Ya tengo la clase préstamo y ahora vamos a realizar un préstamo. Ahora, este préstamo que va a ser el objeto va a ser igual, en este caso, al lector cuando haga
un préstamo, quiere decir que este método me va a tener que retornar un préstamo. De esta manera vamos a poder tener asociado todos los libros y la información del usuario al objeto de préstamo, tal cual como lo definimos en nuestro diagrama y en nuestra clase. Aquí el lector le pasa toda la información y tendríamos la información del lector dentro de nuestro objeto préstamo y la información de los libros dentro de la clase préstamo. Entonces, este sería el panorama que tenemos hasta el momento. Ahora bien, realizar préstamo recibe aquí libro. Eso quiere decir que le tengo que pasar libro 1. Muy bien, ahora sí ya podemos trabajar en nuestro método realizar préstamo. Ya sabemos que aquí lo que vamos a retornar es un objeto de tipo préstamo. Quiere decir que estaríamos haciendo un préstamo de la clase préstamo. Aquí van todos los parámetros necesarios y eso lo estaríamos retornando. ¿Ok? Ahora, para hacer una instancia de préstamo, ¿qué necesitamos? Vamos a ver. Necesitamos un ID de préstamo, que eso lo podemos generar nosotros. La fecha también la podemos generar nosotros automáticamente. La fecha de devolución queda señalada porque obviamente el usuario o el lector no va a devolver el libro de inmediato. El estado, los libros y el lector. En este caso, la información que debemos suministrarle desde el método del lector, que va a ser el préstamo, vamos a colocar esto por acá. Vamos a cerrar también la pestaña. Es decir, nosotros le tenemos que suministrar a nuestro objeto de préstamo la información del lector, los libros y la fecha del préstamo. Incluso no sé si la fecha del préstamo, ya que lo podemos generar automáticamente nosotros. Pero podríamos generarle estos 3 atributos hasta la fecha del préstamo. Serían 4. Entonces vamos a organizar todos los datos y vamos a realizar la instanciación. Para ello voy a decirle que aquí el préstamo va a recibir el lector, la información del lector que va a ser de tipo lector. Me debe pasar el objeto como tal. También los libros, que es un array de libros en este caso. Y también me debe pasar el estado, o el estado lo puedo colocar yo automáticamente. Entonces, nuestro método init, de esta manera, cuando instanciemos nuestra clase préstamo, automáticamente estaríamos asignándole, bueno, un ID. Vamos a colocarle un ID. Para esto, voy a utilizar la librería de random y le voy a decir que me genere un random.random. Y en este caso quiero un ID de 3 cifras. Entonces le voy a decir que comience desde el 1000 y termine en el 9999. Vamos a hacer una prueba instanciando un préstamo, a ver qué tal. Vamos a hacerlo desde acá, de hecho. Vamos a hacer la prueba desde acá. Aquí ya tengo el libro, entonces préstamo le pasaríamos como parámetro. Primero el lector. Self. ¿Por qué le pasamos self? Recordemos muy bien que el self siempre hace referencia al objeto que se está instanciando. Eso quiere decir que si aquí instanciamos lector 1 y luego ejecutamos el método realizar préstamo, self va a hacer referencia a ese lector 1 y toda su información. Entonces aquí ya le estaríamos pasando lo que viene siendo el atributo de lector. Luego nos está pidiendo, de hecho podremos señalarlo para que se entienda, atributo de lector va a ser igual a self. Ahora, libros, atributo de libros, va a ser igual a lo que nos mande acá, con parámetro. En este caso sería libros, porque también sería una lista de libros. Y aquí también sería libros. Listo. Entonces el atributo del lector va a ser igual a self y atributo de libros va a ser igual a libros. Yo creo que no nos falta nada. Ok. Retornamos el préstamo. Y luego que retornemos el préstamo lo atrapamos acá
Y vamos a acceder a alguno de los métodos, por ejemplo, ID del préstamo, por ejemplo, y vamos a imprimirlo y vamos a ejecutarlo. Bueno, tenemos que guardar también nuestra clase préstamo. Ejecutamos nuevamente. Ok, aquí nos está saliendo un error. Prácticamente nos está diciendo que no podemos importar préstamo porque estamos realizando una importación circular. ¿Qué quiere decir esto? Pues miremos bien que en nuestro archivo lector estamos importando préstamo. Y en nuestro archivo préstamo estamos importando también nuestra clase lector. Eso quiere decir que estamos importando circularmente y eso no se puede permitir en orientado a objetos. Obviamente, esto lo estamos haciendo de prueba. De hecho, esta clase no debería estar importada aquí. Pero para que nuestra prueba pueda funcionar, vamos incluso a decirle por un momento que esto no va a ser de tipo lector, sino que simplemente lo vamos a dejar señalado, lector, vamos a dejarlo de tipo 8 para que tenga algún tipo. Y de esta manera vamos a quitar nuestra importación de lector. Y así, por un momento ya no tendríamos la importación circular. Aquí, por ejemplo, ya se ejecutó nuestro programa y se generó el préstamo. Aquí estamos imprimiendo el ID del préstamo. De hecho, vamos a imprimir aquí, por ejemplo, fecha del préstamo. Préstamo.fecha del préstamo. Entonces tenemos que el ID del préstamo es 6258 y la fecha del préstamo es esta que vemos aquí. Muy bien, eso quiere decir que nuestro método de realizar préstamo está funcionando correctamente. Ahora, si queremos consultar, por ejemplo, también vamos a hacerlo un print de préstamo y vamos a imprimir los libros y vamos a encontrar que nos imprime este objeto. En este caso le estamos pasando el libro, cuando en realidad deberíamos estar pasándole un array de libros. Quiere decir que, bueno, en este caso como apenas uno y es estático, voy a hacer lo siguiente. De esta manera ya le estaré diciendo que voy a pasarle un array con un solo libro. Y obviamente, para acceder a uno de esos libros tendrá que acceder a la posición 0 y luego al nombre del libro, por ejemplo, vamos a poner título. Y de esta manera ya tenemos el código del préstamo, la fecha y el nombre del libro, que en este caso es TTT. Bien, ya sabemos que nuestro método realizar préstamo funciona correctamente, el cual me devuelve un préstamo. Ok, entonces ya yo puedo eliminar, de hecho lo voy a comentar de parte de aquí, y esta clase ya quedaría lista. Ahora viene consultar préstamo. ¿Cómo haríamos ese método? En este método podemos pensar lo siguiente. De hecho, como ya hicimos en bibliotecario, el bibliotecario se encarga de guardar o registrar libros y también de consultarlos. Bueno, también de eliminar. En este caso, el lector está haciendo una acción similar. Quiere consultar libros, quiere realizar préstamos, lo que es similar a insertar datos. Lo que podríamos hacer es crear una base de datos igual como hicimos con el bibliotecario para los libros, para tener todos los préstamos que se han realizado y luego en esa base de datos buscar cuáles son los préstamos que corresponden a dicho lector. En este caso se nos complicaría mucho más hacer todo esto. Podríamos crear aquí otro archivo, database, que guarde todos los préstamos realizados con sus respectivos datos. Pero en este caso vamos a hacerlo de manera simple y vamos a suponer que nuestra base de datos es un array. Entonces, yo voy a tener mi array acá, que sea, por ejemplo, mi base de datos de préstamo. Que va a ser un array. Ahora voy a descomentar todo esto y le voy a decir que una vez generado el préstamo, yo lo voy a guardar en mi base de datos de préstamo. De hecho, esto es una variable global. Vamos a agregarla acá, el primero, para que sepan que es una variable global, porque está simulando una base de datos. Entonces ya yo asigno el préstamo, bueno, en este caso aquí es préstamo, e imaginemos que hago otro préstamo. En este caso voy a crear un lector 2, por ejemplo Juan,
Y aquí va a ser Juan. Y le vamos a decir que este va a realizar el préstamo de dos libros, el libro 1 y el libro 2. Entonces vamos a guardar en nuestra base de datos de préstamos, agregar dicho préstamo generado. Este sería préstamo 1 y este sería préstamo 2. Y aquí ya tendríamos los préstamos generados. Entonces, si yo imprimo mi base de datos de préstamo, vamos a ver qué obtenemos. En este caso ya tenemos un array con los objetos de préstamo 1 y el objeto de préstamo 2. Quiere decir que si yo quiero acceder a los datos de préstamo 2, por ejemplo, sería en la posición 1, punto. Bueno, vamos a señalarle que esto va a ser un array de préstamo, list de préstamo, para que nos recomiende acá cuando uno coloque el punto. Vamos a decirle que nos muestre el ID del préstamo, por ejemplo. Aquí nos mostró el ID del préstamo que está en la posición 1. Pero de hecho vamos a hacerlo más dinámico. Vamos a hacerlo en for préstamo, debe préstamo. Vamos a decirle, nos imprima préstamo, el ID del préstamo. Y también vamos a ponerle el lector. Y como sabemos que el lector es de tipo lector, entonces podemos asignarle o podemos acceder al nombre. Vamos a imprimir entonces aquí un separador aquí, un separador por acá. Y esto también lo estamos imprimiendo. Muy bien, vamos a ver. Y de esta manera ya estamos imprimiendo todos los préstamos que están en nuestra base de datos simulada. Por ejemplo, el préstamo 1, que fue el primero que realizamos, este de aquí, de la línea 36, lo realizó Jesús, que es el lector número 1. Y el ID del préstamo es 1395. Ahora, el siguiente préstamo, recuerden que estamos iterando en un for, es 1297, que es el de Juan. Y aquí ya podemos acceder a todos los atributos y todos los datos que queramos consultar con respecto al préstamo. Algo que también he estado pensando es que como préstamo y lector están tan estrechamente relacionadas las dos, lo que podemos hacer es pasar toda esta clase para este archivo que tenemos acá. Y de esta manera podremos controlar todo lo que son los préstamos con respecto al lector desde el mismo archivo. En este caso me toca importar también esto. Ya no me toca importar préstamo porque ya tengo la clase aquí mismo. Aquí también. Esta base de datos queda justo después y de esta manera ya no tendría que tener este archivo. Aquí ya tengo mi préstamo y tengo el lector. Y como las dos están relacionadas, pues simplemente lo gestiono todo desde aquí, desde el mismo archivo. Ahora vamos a ejecutar para ver que todo funcione bien. Exactamente. Y así ya podría, por ejemplo, colocarle aquí al lector, aquí de tipo lector. Bueno, en este caso tendría que tomar la clase lector y pasarla para arriba. Vamos a tomarla aquí y vamos a pasarla para arriba de esto. Y así ya no tendríamos el error de referencia. A corroborar que todo funcione, vamos a ejecutar. Muy bien. ¿Qué he hecho? Pues simplemente pasé la clase lector para arriba, la clase préstamo la pasé para este archivo y aquí ya tengo mi base de datos y todos los objetos instanciados. Recordemos que todo esto que tenemos aquí son datos de prueba. En realidad tendríamos que tener toda esta lógica en nuestro archivo main, pero así nos sirve para probar si nuestros métodos están funcionando correctamente. Ahora, como ya hemos verificado eso, ya podemos incluso comentarlo. Ahora, lo que sí ya podemos hacer es el método de consultar préstamo, porque ya tenemos nuestra base de datos simulada. En este caso, nuestro método de consultar préstamo tiene que buscar dentro de esa base de datos. Voy a descomentar todo para que me pueda salir la referencia de la variable.
Vamos a tenerlo por aquí. Y vamos a decirle que de nuestra base de datos, por ejemplo, base de datos préstamo, voy a realizar una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda sencilla con un for donde diga préstamo, in debe préstamo. Y cuando yo encuentre, bueno, aquí tengo que buscar y tengo que recibir por parámetro cuál es el préstamo que deseo encontrar. En este caso yo debo pasarle, puede ser el ID del préstamo, y si el préstamo que actualmente estoy recorriendo en su atributo ID préstamo es igual a ID, entonces aquí esto es un condicional, entonces igual, podemos decir que hemos encontrado dicho préstamo. Y lo que voy a hacer es imprimir la información. Vamos a probar. En este caso, voy a borrar todo esto y le voy a decir lector 2.consultar préstamos y le voy a pasar, bueno, todavía no sé qué ID se genera, entonces vamos a generar uno aleatorio, por ejemplo 1, 2, 3, para pasarle algo. Vamos a ejecutar. Bueno, aquí no estamos imprimiendo. Ok. Aquí se nos ejecutó y parece que no ejecutó el consultar préstamo. Quiere decir que nunca entró este condicional. Vamos a corroborar, hacer una pequeña validación con una variable que se llame encontrado, que va a ser falso. Si lo encuentra, encontrado va a ser igual a verdadero. Y al final vamos a imprimir. Si nunca fue encontrado, le decimos no encontramos el préstamo con el ID y le colocamos el ID. Que seguramente eso es lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos dentro del for. Hay que sacarlo. Aquí. Ahora, aquí podemos ver que no encontramos el préstamo con el ID 123. Y eso es porque no sabemos con qué ID se está generando. Entonces, antes de generarlo, por ejemplo, a consultar también todos los préstamos de un lector. Entonces, esta ID sería opcional. Vamos a ponerle. Así estamos diciéndole que ID es opcional. En este caso, le vamos a decir que va a buscar el préstamo por ID solo si el ID lo mandan por parámetro. Es decir, si ID y ID es igual al préstamo al que estamos recorriendo, pues lo imprimimos. De lo contrario, vamos a imprimir todos los préstamos de dicho usuario o de dicho lector. En ese caso, habrían dos condicionales dentro de este método. Vamos a sacar este de aquí y le vamos a decir, si el ID nos llega por parámetro, entonces nosotros vamos a realizar la búsqueda por ID. ¿Ok? Ahora, si no nos llega por parámetro, nosotros lo que vamos a asumir es que está queriendo consultar todos los préstamos de dicho usuario. Entonces vamos a imprimir por préstamo, in debe préstamo, perdón, aquí es b de préstamo. Vamos a imprimir todo. Vamos a copiar este de aquí y lo vamos a imprimir acá. Y de esta manera estaríamos imprimiendo todos los préstamos de dicho lector. Y en este caso ya no le voy a pasar el ID. Ahora vamos a ejecutar. Y aquí, por ejemplo, del lector 2 tenemos el préstamo este y este. Y si lo hacemos con el lector 1, vamos a averiguarlo. Ejecutamos. Del lector 1 tenemos este préstamo y este préstamo. Ahora hay que verificar por qué hay dos préstamos para el lector 1. En este caso, yo solamente para el lector 1 yo estoy realizando un préstamo. Y para el lector 2 también estoy realizando un préstamo. Es decir, cada uno estoy generando un préstamo, pero me están apareciendo dos. Eso quiere decir que me está tomando tanto del lector 1 como del lector 2.
En pocas palabras, si yo creo un lector 3, por ejemplo, un lector 3 igual a lector, vamos a agregar un nombre cualquiera, por ejemplo, Sara, y le voy a decir que el préstamo 3 va a ser igual a lector 3 punto realizar préstamo. Este va a prestar el libro 1 o solamente el libro 2. ¿Ok? Ahora, si yo consulto los préstamos del lector 1, en realidad me va a imprimir todos los préstamos que he generado, tanto del lector 3, del lector 2 y del lector 1. Bueno, aquí no me aparece todavía porque no le he añadido. Vamos a tomar el lector 3, préstamo 3, bb.appen y lo añadimos. Préstamo 3. Ahora sí, aquí me aparecen los 3. Es decir, no estamos filtrando los préstamos por usuario y eso es incorrecto, así que vamos a arreglar esa parte. ¿Cómo filtramos los préstamos por usuario o por lector? En este caso, el lector tiene un email, ¿cierto? Entonces yo solamente quiero consultar dichos préstamos. Y aquí solamente voy a imprimir los préstamos y el préstamo.lector.email, por ejemplo, igual self.email. Y aquí tendríamos una condición que nos filtra todos los préstamos de un lector. Ahora vamos a ejecutar esto. Y aquí ya tendríamos únicamente el préstamo del lector con ese ID o con ese email. Por ejemplo, vamos a imprimir también el nombre del lector. Vamos a poner aquí. El lector va a ser igual a self. Vamos a agregarlo del préstamo. Préstamo.lector.nombre. Ejecutamos. Y aquí podemos ver que estamos imprimiendo el de Jesús. Y eso es correcto porque estamos tomando el lector 1. Ahora vamos con el lector 2. Aquí tenemos el de Juan, que es ID 8290. Ahora vamos con el lector 3. Aquí ya tenemos el lector 3, que es Sara. Es decir, ya ese consultar préstamos está funcionando. Entonces, como nuestro método ya está haciendo lo correcto, ya podemos ir ajustando algunos aspectos, como por ejemplo la optimización de nuestro código, e ir separando la lógica para luego instanciar las clases en el archivo main. Lo que también se puede hacer es tomar esta base de datos que tenemos simulada como un array, agregarla como un archivo JSON, tal como hicimos con los libros. De hecho, eso se los propongo a ustedes para que lo realicen y así tener una base de datos estable y donde podamos tener nuestros datos guardados, porque aquí cada vez que yo ejecuto el código se está generando nuevos préstamos con nuevos ID. Por eso lo vemos diferente cada vez que lo ejecutamos, porque en realidad esta variable se está inicializando cada vez que ejecutamos nuestro código. Entonces, es bueno también tener nuestra base de datos en un archivo como por ejemplo un archivo JSON. Ahora, como nuestras clases ya están instanciadas y están probadas, la clase bibliotecario ya guarda libros, elimina libros, la clase lector ya realiza préstamos y también consulta sus préstamos, la clase libro, pues bueno, ya muestra la información del libro, aquí falta actualizar libro, pero son métodos que se pueden desarrollar más adelante. Entonces, en nuestra próxima clase lo que vamos a hacer es pasar toda la lógica funcional para nuestro archivo main. Toda la lógica y todo el proceso de nuestro código. Felicidades por completar esta clase integral sobre la creación de clases, atributos y métodos en Python. Ahora tienes una comprensión sólida de cómo estructurar un proyecto de software y cómo implementar la programación orientada a objetos de manera efectiva.
El proyecto de biblioteca es un testimonio de tus habilidades adquiridas y de tu capacidad para aplicar conceptos de PO en situaciones del mundo real. Para finalizar, ahora que has visto cómo se implementan las clases en un proyecto real, piensa en cómo podrías aplicar estas técnicas a otro tipo de aplicaciones. ¿Qué proyecto te gustaría desarrollar utilizando lo que has aprendido hoy? Comparte tus ideas en los comentarios y discute cómo podrías estructurar tus propias clases para diferentes escenarios. Nos vemos en una próxima clase del curso de PO de Dutin Academy.